Sean todos bienvenidos a un episodio más del Viñedo 88. Sí, señor, nos reencontramos por aquí para hacer un breve balance de lo que dejó esa fecha FIFA agridulce, espinosa, porque soñamos con el triunfo de Bolivia, porque el envión anímico nos hacía pensar que, ¿por qué no?, concretar un cupo directo al Mundial, y después tuvimos el gran tropiezo, lógico, digamos, en base a lo que nos dicta la calculadora histórica, en Montevideo. Yo siempre me gusta tomarme un tiempo para analizar en frío lo que pasó. Ya estamos prácticamente a una semana de ese doloroso, sí, quizás lógico, insisto, por lo que dicta la calculadora, la jerarquía, lo que ha dictado la historia, lamentablemente para nosotros, un triunfo que yo creo que estaban en las matemáticas para muchos, inclusive antes de iniciar este premundial, pero que indudablemente te genera un sinsabor por las formas, por la manera en cómo el equipo se desenvolvió en dicho partido y que indudablemente al fanático le genera muchísimo ruido, porque son diversos detalles que vienen sucediendo a lo largo de estas eliminatorias. Yo en frío quise analizar, he puesto algunas publicaciones por mis redes sociales que te invito a que me sigas, @lodicesimón, a que me des tu apoyo, y en donde manifestaba ciertos errores y ciertos detalles. A su vez, tuve un post en donde lo denominé la calculadora histórica y lamentablemente mi calculadora hasta ahora ha estado acertada. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque indudablemente quería ganar en Uruguay, pero mi calculadora histórica decía que le ganábamos a Bolivia, que perdíamos contra Uruguay. También manifesté lo difícil, lo cuesta arriba que va a ser sumar en Buenos Aires, dejándonos en una posición de una diferencia de tan solo un punto con la selección boliviana. En ese último partido en donde Bolivia se enfrenta contra Brasil en el Alto y nosotros recibimos a una Colombia que empató con Argentina, y que lo mejor que nos puede pasar es que en la fecha de septiembre ellos precisamente de localía, en Barranquilla, le ganen a Bolivia y que nosotros podamos llegar a ese último encuentro con una Colombia clasificada y que nosotros podamos al menos empatar y, ¿por qué no?, ganar. Tenemos que ganar para conservar el invicto en Maturín y poder decir presente en el repechaje. Más adelante analizaremos contra quién y cómo es el formato de ese repechaje y contra quién, por supuesto, jugaríamos, que no es sencillo. Todo en la mesa hace pensar de que Venezuela de repente lo tiene muy accesible, pero como un inciso les dejo saber que posiblemente una de esas selecciones a enfrentar por Venezuela es la selección de Senegal, y ya ustedes podrán saber digamos, la historia y lo que pudiese acarrear un encuentro contra Senegal. Nada fácil, nada sencillo. Sin embargo, hay otros equipos que pudiesen colarse en ese posible escenario de enfrentar a Venezuela. Pero primero, como todos, tanto para ellos como para nosotros, los partidos hay que jugarlos y tenemos que efectivamente clasificar al repechaje. Hay varias cosas que quiero manifestar en este video, muchachos, y espero de todo corazón que ustedes puedan comprender cada una de las cosas que les quiero manifestar. Número uno, muchachos, el hecho de criticar con argumentos no significa no apoyar. El apoyo es innegociable. El apoyo es siempre, en las buenas y en las malas más. Ahora, criticar con argumentos siempre es bienvenido. Lo demás es ataque personal. Yo no dudo para nada en la intención y en las ganas que pueda tener el Bocha Batista de clasificar a la selección. He tenido la oportunidad de compartir con el Bocha en 2 oportunidades
Uno fue aquí en los Estados Unidos y la segunda vez fue cuando viajé a Chile persiguiendo a la Vinotinto en ese partido fatídico, catastrófico, 4-2 en Santiago. Y sé que es un tipazo. Ahora, he hecho un resumen por mis redes sociales que ha dado un tanto de qué hablar porque puntualizo algunos errores uno a uno, ¿ok? En donde voy enumerando ciertas actitudes y una falta de lógica en el accionar, en el toma de decisiones del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Venezuela. Pero para que vayamos cronológicamente hablando, empecemos por algunos detalles que van desde la planificación. Y voy a empezar precisamente con este balance de esta fecha en los partidos de Bolivia y Uruguay y luego me voy a remontar después de la Copa América precisamente contra la selección de Bolivia en el Alto. Entonces, Venezuela llega a una Maturín con la necesidad de ganarle a Bolivia, cosa que sucedió. Tuvimos el bálsamo milagroso de que Héctor Cuellar erra junto con su portero, el portero boliviano, y cometen un blooper histórico que nos da la ventaja. El equipo estuvo denso, el equipo nunca tuvo fluidez, sin embargo la jerarquía y lo bien que viene estando Ferraresi adelantándose a cada jugada, le pone el centro y Salomón factura el 2-0. Sin embargo, yo había manifestado que no había habido una aproximación inminente de la selección boliviana y eso por supuesto se rescataba, se miraba de manera positiva porque digamos que era un partido en lo que a mí respecta controlado por la Selección Nacional de Venezuela. Y ahí nace la primera incógnita. ¿Por qué meter a Jefferson Soteldo? Que claramente no estaba al 100%. Ya con el periódico del lunes nos dimos cuenta. No estaba al 100% contra Uruguay. Y al reportarse contra el Fluminense, de una vez el equipo manifiesta que no jugará la fase de grupos del Mundial de Clubes precisamente porque viene por lesión. Entonces, ¿por qué en un partido controlado contra la selección boliviana metemos a un Jefferson Soteldo? ¿El equipo necesitaba tener control del balón? Sí necesitaba tener control del balón. Pero teníamos intérpretes en el banco de suplentes que podían hacer esa labor. Ejemplo, Juan Pablo Añor, por dar uno, nada más. Y no se utilizó. ¿Por qué no salvaguardar al Brujo Martínez? ¿Por qué no guardarlo? Darle descanso. También nos dimos cuenta con el periódico del lunes, que llegó al partido contra Uruguay no estando al 100% en lo físico. No es una crítica hacia Soteldo, no es una crítica hacia el Brujo Martínez, mas sí es una crítica a la planificación en caliente del cuerpo técnico. De ahí evaluar lo mal que se vio en un partido súper denso la Selección Nacional de Venezuela contra la Selección de Bolivia, bueno, ya es cuestión del pasado porque teníamos que ganar de todas. Las formas quizás en ese partido yo las dejaba a un segundo plano porque si queríamos seguir con vida era ganar o morir. Se ganó. Ahora bien, ese envión anímico, esa ilusión que nace de ese triunfo, nos hacía pensar, y yo lo manifesté por aquí, en el episodio de la previa del partido contra la selección de Uruguay, que nombre a nombre, en la actualidad, nombre a nombre, la selección de Uruguay y la selección de Venezuela llegaban a ese partido con una diferencia muy mínima. Yo decía que históricamente lo que era avasallante, lo que era muy amplio, entre la selección de Uruguay y la selección de Venezuela, en ese día particular, en esa actualidad de ambos conjuntos, llegaban muy similares, hombre por hombre. No estoy hablando de la historia de Uruguay, no estoy diciendo que Venezuela es más que Uruguay, estoy diciendo que para ese partido yo no veía una gran diferencia y repasamos nombre por nombre. Entonces, nos encontramos en un partido en donde creo, muchachos, y pueden revisar mi episodio de la previa,
yo manifestaba varias cosas que sucedieron. Lo primero, porque hay que reconocer, y pueden ir hacia el video, reitero, yo colocaba el tribote Cáceres y Ángel el Brujo, porque yo pensaba que se necesitaba músculo para tratar de contrarrestar el ataque y el medio uruguayo, liderado en este momento por Betancur, por la baja, por supuesto, de Valverde. ¿Ok? Lo que sí no visualizaba era exponer en un partido tan importante, una final de vida o muerte, casi, porque nos deja en verdad muy nerviosos haber perdido en Uruguay, a pesar de que estaba en las matemáticas, colocar a David Martínez. No era el contexto para exponer a David Martínez. ¿Cómo prescindimos, muchachos, de un jugador como Savarino? ¿Cómo lo hacemos? El mismo Eduard Bello, que sí, que de repente no tiene el juego tan vistoso, lo que aporta en balance defensivo, las pelea todas, presiona, escurridizo. Ya después podemos valorar, a algunos les gustan Bello, otros no. Bueno, pero demostraron con su entrada que Telasco, Savarino y Bello son titulares, por algo son titulares, porque desde su entrada el equipo cambió. También manifesté en ese episodio, y lo vengo manifestando desde mucho tiempo, y no lo digo en detrimento del jugador, creo que Cáceres es un jugador que se ve su mejor faceta de recambio. Cuando sale desde el banco, siento que fluye de mejor manera que cuando lo hace de titular. Se ve nervioso, se ve errático, y ya lamentablemente el primer gol viene por un error precisamente de él en salida. Un error no forzado, con un pase claro hacia Soteldo por banda, que estaba completamente solo. Recupera Uruguay, se propicia el córner, gol. En una marca en donde la deja John Aramburu, que creo que no tuvo un partido tan correcto por varias cosas a puntualizar. Y creo también que hay una cierta complicidad de Romo, que no reacciona de manera propicia ante el testazo del jugador uruguayo. Creo que el cambio de John Aramburu es acertado porque había errado muchos centros al área. Entra Alexander González y de verdad se vio el cambio, sobre todo a nivel ofensivo. Acuérdense que el Bocha había cambiado de dibujo a 4-4-2 precisamente en aras de buscar el partido. Entró Cádiz. Lamentablemente no se dio, muchachos. Había un error en el planteamiento. Yo creo que no. Entiéndase y léase bien. Error en el planteamiento. ¿Cómo vamos a ejecutar este plan? Yo creo que no. Y lo manifestaba. Porque era lógico que Venezuela iba a tratar de defenderse a una Uruguay necesitada en casa, que iba a salir galopante, que iba a salir a ahogarnos, a asfixiarnos con bloque alto. Era importante aguantar. Creo que la narrativa del periodismo y del fanático hubiese cambiado drásticamente si ese partido, ese primer tiempo en concreto, hubiese terminado 0-0. Cosa que no se puede concretar por un error individual. En el minuto, si mal no recuerdo, 43. Ya a escasos minutos de terminar el primer tiempo. Ahora, este plan se derrumba con eso. Hay un cambio de dibujo. Hay cambios, digamos, rápidos, tempraneros, por tratar de revertir lo que mal ya funcionaba. Todo se había derrumbado y el equipo indudablemente no consiguió rumbo en ningún momento. Entonces entiéndase bien, el planteamiento de aguantar defensivo por esos primeros 45 minutos creo que eran lógicos. Creo que eso es lo que jugaba el Bocha y quizás yo era lo que visualizaba, lo decía por las redes sociales, que veía que ese iba a ser el planteamiento. Pero no es porque yo soy un adivino o sé mucho de fútbol o tengo una,
digamos, un criterio espectacular. No, muchachos, ¿saben por qué? Y ahí es donde va el punto, y ahí es donde comienza este desglose, que no quiero, muchachos, que sea un concierto de destrucción hacia el Bocha Batista, porque no es lo que promuevo. El Bocha Batista lo ha hecho así siempre, muchachos, vayan juego a juego. ¿Cuándo hemos visto nosotros un partido de la selección en carácter de visitante galopante, proponiendo ofensividad? No, es balance defensivo, inteligencia, manejar la ansiedad, tratar de buscar un contragolpe, verticalidad. Y luego entonces sí, soltarnos un poco más en los segundos tiempos. ¿Qué les hacía pensar que en un partido de tanta importancia, en donde se hubiese podido generar un triple empate, bueno, en ese caso Colombia había empatado, pero quedaban Uruguay y Venezuela empatadas con 21 puntos y con la posibilidad latente de ambas selecciones de un cupo directo? Ya esa posibilidad para Venezuela se fumó. ¿Qué les hacía pensar de que Uruguay no iba a salir con este juego tan violento, de tanta proposición, asfixiándonos? Entonces, ¿cuál es el error? El error sí creo que es en el 11 titular. ¿Por qué? Porque si Jefferson Soteldo no está al 100%, no puede jugar, muchachos. Porque además tenemos jugadores en el campo, en el banco de juego que lo pueden hacer. El mismo David Martínez ha podido hacer un recambio en vez de ser el titular. Empezamos con Savarino por derecha. Podemos utilizar a Savarino por izquierda y Bello por derecha, y tenemos a Telasco Segovia, que ha debido ser el titular. Nos dimos cuenta cómo Telasco nos pone a jugar. Entonces, reitero, ¿voy a hacer un concierto de destrucción hacia los jugadores y hacia el Bocha? No. Ahora sí, voy a puntualizar algunos errores. Por ejemplo, yo manifestaba que con las ausencias constantes de Yangel, lamentables ausencias por lesión, el equipo no podía depender de su creación de juego. Y hay ciertos detalles que tengo que dar los créditos. Javier Parra, lo sigo por redes sociales, dio un dato de verdad lapidario, un dato completamente, escandaloso. Yangel solo recuperó 3 balones y perdió 21. Cáceres recuperó 3 y perdió 6. Y el Brujo recuperó 7 y perdió 8. Es decir, el medio campo de Venezuela perdió mucho más balones de lo que recuperó. Y ahí empieza el problema. La asignación de roles que propicia el cuerpo técnico para con el jugador. Y hay otro chico que hizo un ejemplo muy importante en Instagram. Lamentablemente lo estuve buscando para darle el crédito y no lo conseguí, no recuerdo el nombre. Él me pareció de verdad que la tarea fenomenal, porque él colocaba videos de la selección y del Girona, equipo donde hace vida Yangel Herrera, y se veía cómo eran los roles del jugador en los distintos equipos. Y veíamos cómo un Yangel era un jugador más ofensivo, más al borde del área, más un 10, por decirlo de alguna manera, en vez de ser un elemento recuperador. Yangel en el Girona es un jugador que juega adelantado, tiene más gol, tiene más corte en la primera jugada del equipo contrario, más que meterse dentro de los centrales, más que ir a ese volante 5 escabroso cortador. Rol que ya hace el Brujo Martínez en la Selección Nacional de Venezuela. Al Brujo Martínez no se le puede cargar con un rol de creador, porque no es lo natural para él. El Brujo Martínez es un jugador que corta y entrega. Yangel Herrera es un jugador que corta en la primera salida del equipo y se acerca con ofensividad al área rival. Entonces, cuando mezclamos a Cáceres, Yangel y el Brujo, nos damos cuenta que se estorban, muchachos. Pareciera que se estorbasen, porque yo lo decía en las redes sociales. Ahora pareciera que el equipo juega mejor sin Yangel que con Yangel.
Cosa que por supuesto nos llama muchísimo la atención porque es nuestro jugador más valorado y nadie duda de la calidad de Yangel. Yo tengo cero dudas de la jerarquía y la calidad de Yangel Herrera. ¿Qué está pasando? Indudablemente los focos se centran en el cuerpo técnico encabezado por Bocha Batista. ¿Qué pasó con el tema físico? ¿Qué pasa con la designación de los roles? ¿A qué juega la selección? ¿Qué pasa con los goles a los primeros minutos del segundo tiempo? Es algo que de verdad nos llama mucho la atención y que nos preocupa, además, nos preocupa muchísimo. Hoy pareciera que el mediocampo de la selección ya tiene nombre y apellido, y es Telasco Segovias con el Brujo Martínez. ¿Será que la selección entonces necesita la presencia de un 10 para jugar un 4-2-3-1? ¿Qué pasa con ese 4-3-3? ¿Qué pasa con Cáceres? En fin, muchas incógnitas, muchachos, que a nosotros, por supuesto, nos llaman muchísimo la atención. Déjame saber aquí en la caja de comentarios. Estoy haciendo este video un poquito más extenso, más detenido, tratando de puntualizar algunas cosas. No me gusta, odio enfocarme en lo negativo, de verdad. Pero reitero, la crítica con argumentos siempre es bien recibida. Y por eso, esta publicación que hice en las redes sociales, yo se la quiero a ustedes manifestar por aquí. Porque ha sido un concierto, como les digo, de errores del Bocha y no quiero que sea, digamos, promoviendo el odio. No me uno en esa ola, no me monto en esa ola, de verdad que no. Pero hay varias cosas a puntualizar. Y es por eso el título de este episodio: el Bocha no confía en su plantilla. No confía. Y antes de que me vengan a decir, porque voy a dar nombres, antes de que me vengan a comentar, muchachos, y lo trato de explicar de esta manera. Si alguien me comenta por las redes sociales o por aquí por la caja de comentarios y me dice: Simón, pero es que este fulanito no sabe jugar, porque él es malo, porque no tiene nivel para la selección, porque no... Muchachos, ese no es el punto. El punto es, entonces, ¿por qué lo convocamos? Entonces, ¿por qué yo armo una convocatoria de 27, 28, 30, 32 jugadores, etcétera? Para que respiren el mismo fútbol, para armar una plantilla de jugadores en donde 11 son titulares y los demás son reemplazos, los demás son sustitutos. Entonces, ¿por qué convoco a un jugador que no tiene nivel para la selección? Entonces, ¿por qué convoco a un jugador que no tiene ritmo competitivo? Esas son las incógnitas que deben ser contestadas. No nos pongamos a hablar de que, bueno, no tiene nivel, no tiene calidad. Hay cosas que al director técnico le gustan, diversas características que de repente son aceptadas y otras que no entendemos. Y otras que carecen de lógica y las quiero nombrar a continuación. El Bocha se ha quedado brujo dependiente y se ha embelesado con John Aramburu y tiene, digamos, una columna vertebral del equipo. Pero fuera de esa columna hay diversas cosas que han sucedido y se las digo a continuación. Recordemos que no preparó al equipo para la altura de Bolivia. Se fundió el equipo en lo físico, no dosificó y llegamos a jugar contra la selección de Uruguay, ya condicionados por lo físico, una selección uruguaya que venía de bajas. Empatamos, no pudimos sacar el triunfo. Nos comimos 4 goles en la altura y fuimos a Maturín y no pudimos sacar un triunfo ante un Uruguay plagada de bajas. Luego, Yangel Herrera era baja contra la selección de Chile, fundió a Cáceres y fundió a Rincón y se llevó a Brian Ortega y a Maurice Cova precisamente por esa baja. Nunca vieron minutos. No comenzó con Savarino. Le vino a dar la titularidad a Savarino después precisamente de ese partido. Estamos hablando de la fecha número 12. Es que Savarino se hace de la titular con la Selección Nacional de Venezuela. Prefirió a un Joshua Mejía, que fue un llamado emergente, nunca había estado convocado.
le dio la titularidad junto a Bueno, que venía sin minutos en ese partido contra Ecuador, y no utilizó bajo ningún concepto a mediocampistas que eran asiduos llamados. Los tengo que volver a nombrar. Brian Ortega, Mauricio Cova en su momento, el mismo Exxon Castillo, etc. En el partido contra Paraguay, estoy revisando las anotaciones para irle dando punto a punto. En el partido contra Paraguay lo mismo, muchachos. No sacó un machís fundido, no reaccionó a tiempo con los cambios y nos voltearon el partido. Entonces, muchachos, cuando vamos partido a partido, y quiero ser puntual, porque creo que son 4 partidos en específico de visitante. Lo realizado en Paraguay. Voy a excluir de todo esto el partido en el Alto, por el tema precisamente, valga la redundancia, de la altura. Pero lo que se hizo en Paraguay, lo que se hizo en Chile, que estuve ahí, lo que se hizo en Ecuador y lo que se termina de coronar en Uruguay es escandaloso, muchachos. Porque es una seguidilla de errores catastróficos que nos está costando la clasificación directa al Mundial. Y es lo que duele. Inciso, John Murillo es un jugador que no se llevó a la Copa América, que no se estuvo presente, digamos, no estuvo presente en la planificación o en la consideración del técnico. Acto seguido se convoca y se le da la titularidad en partidos de suma importancia. Se saca un Savarino en Chile para que entre un John Murillo que no estaba ni siquiera en la consideración del técnico porque ni siquiera la Copa América fue. Entonces son muchos los detalles, muchachos, que a nosotros nos hacen pensar y nos genera nervio de cara al futuro, porque tenemos 2 finales en septiembre. De igual a todas tenemos que salir a jugar en Buenos Aires rezando, pidiéndole a Dios un empate o por qué no ganar. Que, no sé, un pacto de Buenos Aires, algo suceda, no importa la forma, pero tenemos que tratar, muchachos, de arreguindarnos en ese repechaje como sea. Porque visualizo, de no ser así, muchachos, años oscuros para nosotros, y no lo digo como drástico, como dramático, pero psicológicamente el equipo tiene que dar el salto de calidad. Necesitamos ir a un mundial para sacarnos la mochila, como sea. Dejar atrás el tema de ser la única selección que no hemos ido a un mundial. Tenemos que canalizar todo este talento en el mundial. Quitarnos ya ese peso para poder evolucionar futbolísticamente de la mejor manera. Para que las generaciones que vienen tengan el respiro necesario para dar ese salto de calidad y poder decir, ya fuimos a un mundial. Por eso que el mundial es ahora. El formato es benevolente para que así lo logremos, para que así nos saquemos esta espina. Ya en los próximos mundiales, muy probablemente, a pesar de que se rumorea de que van a seguir siendo varios equipos o se va a duplicar la cantidad de equipos, 48, 52, ya no sabemos qué quiere hacer el presidente de la FIFA, y me disculpan, pero si volvemos al formato anterior, sí, estuvimos cerca muchas veces. Nadie puede decir que no lo estaremos en el futuro, pero es preferible concretar ya mismo lo que está tan cerca. El Bocha, Batista y cuerpo técnico tienen muchas cosas que pensar. Tienen que reaccionar entre tanto cúmulo de errores. Y lo digo con argumento. Lo puntualizo con argumento. ¿Ok? No es un ataque personal. Al Bocha le deseo lo mejor de la vida. No dudo de su calidad humana. No dudo de su profesión. ¿Ha cometido errores? Graves. Entonces, ojalá que se nos dé, muchachos. Quería hacer este episodio de verdad ya en frío. Un feliz Día del Padre para todos. Ya que estoy grabando este episodio hoy domingo temprano en la mañana, Día del Padre. Muy probablemente ya para mañana, si Dios quiere, lo tenemos ahí en vivo y ustedes lo podrán ver por aquí, por mi cuenta de YouTube. Gracias por el apoyo. Quería hacer un resumen, un balance. Venezuela se juega la vida en septiembre, no está nada fácil. Lo mejor que podemos
pedir es que Colombia nos haga el favor y gane en Barranquilla y después nosotros hacer nuestro trabajo de ganarle precisamente a Colombia en Maturín para respirar paz, sin importar lo que pase en ese partido contra Brasil en el Alto, que les digo, no le tengo mucha confianza a Brasil, muchachos, se lo digo de todo corazón. Bueno, este fue El Viñedo 88. Gracias por tu apoyo. Nos volvemos a reencontrar en la previa ya en septiembre. Saben que no suelo hacer muchos videos por aquí por cuestión de tiempo. Tengo un bebé de 11 meses que me tiene muy ocupado, mi trabajo, y esto es un hobby que lamentablemente todavía no me proporciona, digamos, el ingreso necesario para dedicarme a él al 100%. Lo amaría en algún punto, pero bueno, eso llegará de la mano de Dios. Ojalá que vivamos un septiembre muy lindo, muy hermoso, que podamos aferrarnos al repechaje y luego podamos coronar y rematar ese repechaje yendo a la Copa del Mundo. Gracias por el apoyo, El Viñedo 88. Dale.